¿Estás buscando una pareja? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de tener una pareja? No importa la edad que tengas, lo importante es responder esa pregunta. ¿Tienes una necesidad de encontrar una pareja? Por alguna razón dentro de ti nace esa necesidad, está ahí latente y te obliga a buscar una pareja. Hoy vamos a hablar de eso aquí, en Cosas de Hombres que deben saber las mujeres. La teoría XY de por qué los hombres somos así. ¿De dónde viene la idea de tener una pareja? Muchas de esas cosas nos las han vendido desde que somos pequeños hasta que crecemos, desde nuestra niñez hasta nuestra adolescencia. Nos han vendido esa idea de tienes que tener una pareja. Entonces cuando niños, los papás se emocionan mucho, a las mamás les gusta mucho cuando el niño o la niña dicen, es que tengo un novio. ¿De dónde un niño de 3, 4, 5 años saca esa idea? ¿Por qué un niño o una niña deben tener esa idea en su cabeza de que el noviazgo existe? Lo han visto a su alrededor, lo han visto en las películas, en las series, pero también lo han visto en su mamá, en su papá y en otras personas que los rodean. Pero ¿por qué el noviazgo se convierte como en una especie de tabú extraño? Porque nos gusta que jueguen a eso, pero realmente no es algo que sepamos manejar o que podamos controlar de la mejor manera. Y eso es un lío, eso es un problema. Porque a la larga lo que sucede es que se sale de control. Porque cuando los niños van creciendo, 8 años, ese concepto de la novia o del novio se hace más fuerte. Una de las cosas que hacemos en el jardín infantil con los niños y las niñas es enseñarles a compartir, enseñarles a trabajar en equipo, enseñarles o a que ellos aprendan lo que es la comunidad y cómo esa comunidad funciona, cómo esa comunidad los hace cada vez más parte de. Y en ese contexto a veces nos perdemos un poco porque los papás y las mamás lo que buscan es que sepan leer, sepan escribir, sumar y restar en el jardín infantil. Muchas mamás, y eso sí se los aseguro, ustedes también que ya están en edad de ser mamás o que están pensando en eso, aunque todavía no lo sean, están pensando en que si su hijo va a ir al jardín cuando salga de transición y vaya primero de primaria, tiene que estar escribiendo y leyendo. Desafortunadamente, eso es lo que la sociedad exige ahora, pero ese es uno de los errores más grandes que hay en la pedagogía y en la educación de este siglo y de casi todos. Porque les decimos a los niños y a las niñas que comiencen a adquirir conocimientos y destrezas en el sentido del conocimiento. Matemáticas, español, que hablen bien, que escriban, que lean y que sumen, que resten, que multipliquen. Cuando es una cosa que está diseñada por la naturaleza para aprender mucho más adelante. Todos los niños pueden aprender a leer en cualquier etapa de sus vidas. Pero lo más simpático es que cuando somos niños, dentro de ese concepto de la primera infancia, dentro de esa etapa de la primera infancia, ahí es donde desarrollamos los valores de una manera más fuerte. Si usted quiere un niño responsable, o quiere un ser humano responsable, un hombre o una mujer responsable, es ahí durante la primera infancia, es ahí en el jardín infantil donde eso se debe arraigar. Si usted quiere un niño o una niña resiliente,
Es ahí en el jardín donde a través de los procesos lúdicos esa fuerza se hace más grande. Si usted quiere una persona que sepa trabajar en equipo, es ahí, en el jardín infantil. ¿Qué pasa cuando el niño o la niña están en casa? Usualmente ellos son el eje de esa comunidad. Cuando van al jardín ya hay más pares y lo primero que se presenta es una especie como de impacto, a veces es positivo y otras veces es negativo, pero siempre es un acto un tanto violento de estar en contacto con otros pares, porque ya no me prestan atención a mí solo de la misma manera. Y aprender a compartir la atención de las otras personas es algo tremendamente importante. Si un niño o una niña no aprenden a desarrollar o a comprender o a manejar la atención, el hecho de que todos se merecen la misma atención, entonces eso genera muchos vacíos y ha generado enormes vacíos. En nosotros, cuando somos adolescentes o ya cuando somos jóvenes, esos vacíos se hacen más grandes porque como en el jardín no los llenamos, en el jardín ese trabajo no se hizo, entonces ahora que estamos ya saliendo del colegio, entrando a la universidad, ese vacío es más grande, porque lo que hicimos cuando estábamos en el colegio o en el jardín y en primaria fue aprender a manipular, por un lado, los que aprendieron a manipular, y por otro lado, a generar esa soledad o ese vacío o esa necesidad de atención mal suplida. Y es ahí donde ese sentido de tener una pareja es como una manera de llamar la atención por un lado, de mantener un estatus por otro, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, si no tienes novio, entonces como que no haces parte del plan o del clan, y sobre todo si no tienes novios específicos con unas características específicas. Ni siquiera sabes para qué lo quieres, solo necesitas tener a ese tipo de hombre o de niño o de joven a tu lado, porque él es muy famoso, porque él tiene unas características muy llamativas y eso hace que la atención se centre en ti. Entonces ahí es donde ese vacío estructural de la falta de atención o no aprender a manejar la atención comunitaria se hace más fuerte y es donde nos volvemos dependientes dependientes de atraer la atención o dependientes de necesitar la atención. Entonces la buscamos y usualmente, como no lo aprendimos cuando éramos niños, cuando somos grandes, lo hacemos de la manera equivocada. El problema es que puedes tener 20 años, que puedes tener 30 años, que puedes tener 40 años y ese vacío estructural de tu personalidad aún está ahí. ¿Por qué? Porque nadie se ha puesto la tarea de solucionar ese problema, de aprender eso que debíamos haber aprendido en el jardín infantil y que no aprendimos. Y por eso rodamos de parejas en parejas, porque a veces buscamos la atención de uno, no la tenemos, encontramos la atención en el otro, pero ese otro ni siquiera nos gusta, pero es el que sí nos presta atención, entonces nos amarramos a eso. Y hay una cantidad de razones por las cuales cada uno de nosotros tiene parejas, pero la mayoría de las veces no es por las razones correctas. Y comenzamos a tener un montón enorme de problemas. Y puedes llegar a los 30 años y decir, he sido muy de malas en mi vida, he tenido muy malas experiencias. Pero una de las razones de esas malas experiencias es porque ese vacío estructural de tu pedagogía, de tu aprender a manejar la atención o la no atención o a que todos merecemos la misma atención, cuando eras niño o niña, ahora se hace más grande y afecta tu manera de relacionarte con los demás. A nivel del trabajo, a nivel de tu pareja, a nivel de tu familia. Entonces hay jóvenes que tienen que llamar la atención, ¿sí? Porque si no les están prestando atención, que era lo que sentían cuando estaban en el jardín, se sienten solos y abandonados. Cuando yo estoy en la casa, recuerden, y yo soy el hijo, yo soy el primero, todo se centra sobre mí. Toda la atención de mi mamá, toda la atención de la familia está sobre mí. Cuando yo voy al jardín infantil, eso desaparece. Porque ya no soy la única persona a la que hay que cuidar y a la que hay que atender.
Pero como en el jardín no están interesados en suplir esa falla, en enseñarme, en aprender, en que yo aprenda cómo comprender que todos merecemos la misma atención, porque las profesoras y los profesores están encaminados en enseñarme a leer, a multiplicar, a escribir, a sumar y restar. ¿Ven? La falla está en esa necesidad pedagógica. Entonces, primero, si ya eres adulta, ya eres adulto, entonces te voy a decir, comienza a analizar esos vacíos estructurales de eso de la atención. ¿Eres de esos que requiere atención? ¿Eres de esas personas que necesita que le estén prestando atención o si no se siente mal? ¿Eres una persona que cuando no le está, que siempre ha creído que nunca le han prestado atención y por eso se siente mal? Tienes que comenzar a reevaluar eso. Tienes que comenzar a aprender a manejar tu soledad y el hecho de que la atención solo y en un principio te la tienes que dar tú. Porque ya eres independiente y estás en el camino de la emancipación. Así que las cosas importantes de tu vida te las tienes que dar tú. Tienes que dejar que los demás estén pendientes de ti. Desafortunadamente estamos en un universo donde los likes son muy importantes. La aprobación es muy importante. Que me presten atención genera dinero. Y como ya habíamos visto en Acravida, pues a veces endiosamos al dinero y nos perdemos.